Amazon FBA se ha convertido en una de las maneras más famosas de ganar dinero online en los últimos años. Así que en este vídeo te voy a enseñar cómo ganar dinero en Amazon FBA si eres principiante o si ya llevas vendiendo en Amazon un tiempo, pero no tienes los resultados que quieres. Así que si estás listo, vamos allá. Si no me conoces, soy Pablo y bueno, llevo ya varios años viviendo en Amazon, desde el 2018 exactamente, y me ha ido súper bien. He logrado facturar más de 17 millones de dólares en estos años y ahora pues estoy documentando mi camino, todo mi proceso para enseñarte todos mis secretos, todos mis aprendizajes, mis errores y todo para que puedas tú también tener éxito en Amazon FBA y puedas aprender de alguien que ya lleva varios años en este mundo. En los últimos meses me he dado cuenta que Amazon FBA cada vez es más difícil, o sea, la gente me dice que cada vez menos vendedores tienen éxito, que los chinos cada vez los márgenes son más bajos, que la competencia es más alta, sobre todo en Estados Unidos. Por eso he creado este vídeo y te voy a revelar mis 9 secretos que creo que te pueden ayudar un montón y los puedes aplicar para empezar a ser rentable en Amazon FBA. Truco número 1. Lanza productos con barreras de entrada altas. Me acuerdo que cuando yo empecé lanzabas cualquier tipo de producto, cualquier cosa, no sé, lo buscabas en Alibaba, le ponías tu logo y ya está, y básicamente se vendía solo, se vendía como churros. Pero las cosas han cambiado bastante y hoy en día eso ya no es rentable, o sea, eso ya no se puede hacer. Por eso hoy en día lo que te recomiendo es que lances productos con barreras de entrada más altas, es decir, que tenga como más trabas el nicho, la categoría, que sean, no sé, que requieran certificados, que sean productos más caros, que sean electrónicos, que sean productos grandes, oversize, todo eso porque hay muy poca gente dispuesta a sacar esos productos, entonces la competencia va a ser mucho más baja en esos nichos y en esas categorías y realmente creo que te puede funcionar bastante mejor, la competencia va a ser menor y los márgenes y todo va a funcionar bastante mejor. Truco número 2, empieza con $10.000 por lo menos, porque hay gente que veo que dice que con $1.000 o $2.000 se puede empezar a vender en Amazon, pero esto es completamente falso. O sea, yo me he dado cuenta que es imposible porque realmente con $1.000 o $2.000 lo único que puedes hacer básicamente es registrar tu marca, no sé, crear tu empresa y poco más. Pero realmente si quieres tener éxito en este negocio y si quieres poder construir un negocio sólido y un activo a largo plazo, yo diría mínimo $10.000 para poder lanzar un producto con unas unidades decentes, un pedido decente y luego tener cash flow, tener liquidez para poder hacer tus siguientes pedidos. Truco número 3. Siempre hay que diferenciar el producto. O sea, veo gente que dice que no, que el producto realmente puedes lanzar lo mismo que todos, lo único que tener un precio más barato. Para mí esto es completamente falso porque realmente si te estás diferenciando solo en precio, o sea, es una carrera, una race to the bottom, una carrera hasta el infierno, como se dice. Si solo te diferencias en precio y los competidores también bajan el precio, ¿por qué te iban a comprar a ti? O sea, piénsalo. Lo que te recomiendo es que siempre te diferencies con algo y, por ejemplo, si te quieres diferenciar con un bundle, es decir, añadiendo un producto extra a tu producto, lo que puedes hacer es siempre añadir un producto que sea como relevante a tu producto principal, porque veo mucha gente que añade productos que son como súper irrelevantes. Por ejemplo, estás vendiendo unos auriculares y te añaden como producto de regalo un bloc de notas, entonces ya me dirás para qué necesitas un bloc de notas si te estás comprando unos auriculares. Por ello te recomiendo que siempre añadas como productos que sean complementarios, que sean como bastante necesarios entre ellos y que aporten valor de verdad al consumidor. Y por supuesto también te puedes diferenciar con otro tipo de cosas como cambiar el color, cambiar el material, el diseño, también las funcionalidades. O sea, lo que te recomiendo es que vayas a las reviews negativas de los productos de tu categoría y veas la gente qué es lo que más valora, qué es lo que se está quejando. Intentes mejorar las cosas que la gente no está tan conforme del producto, que no está tan contenta y gracias a eso seguro que te va a ir súper bien. Truco número 4. Crea una marca de verdad, no crees un marketplace. Para marketplace ya tenemos Amazon y veo muchísima gente que crean marcas paraguas, como lo llaman, o marcas como que incluyen todo tipo de productos y esto me parece un error súper grande porque realmente para comprar de todo ya tienes un marketplace, ya tienes Amazon, ya tienes Walmart, etcétera. Lo que te recomiendo es que crees una marca de productos súper relacionados y que esto al final te va a hacer crear un activo que vas a poder vender el día de mañana. Si estás creando una marca con todo tipo de productos, esto no va a tener ningún valor, no vas a ser nada interesante a la hora de vender la marca para ningún agregador. Yo como consumidor, cuando busco un producto, cuando me meto en una marca y veo que esa marca se especializa en el producto que quiero comprar y en productos similares, me da muchísima más confianza que una marca, por ejemplo, que te vende un balón de fútbol, una botella, unos auriculares, un cable. Imagínate, me parece una locura. Truco número 5. Céntrate en los básicos. Veo muchísima gente que está empezando en Amazon, no sé, que lleva 3 meses, 6 meses, incluso un mes y ya está pensando en hacer una Shopify, expandir a Walmart,
vender en TikTok, hacer tráfico externo, Facebook Ads y un montón de cosas que no son relevantes. O sea, al principio lo que hay que hacer es hacerse profesional en Amazon, hacerse experto en Amazon y exprimir todo el jugo de esta plataforma. Para que te hagas una idea, yo aún no tengo ni Shopify y tráfico externo estoy empezando justo ahora. O sea, me he centrado en Amazon a full porque creo que es donde está la oportunidad, y una vez ya dominas eso y tienes el tiempo suficiente para hacer el resto, ya sí que te puedes embarcar a otras cosas. Pero hasta que no domines Amazon y seas como el líder en tu categoría y lo hayas exprimido al máximo, que es decir, sacar productos, mejorar tus productos, optimizar tus listings, optimizar tu PPC y todo esto, cuando lo tengas dominado ya puedes pensar en hacer otras cosas. Pero mientras tanto, por favor, céntrate en los básicos, que es lo más importante, es lo más fácil, y al final perdemos un montón de foco en hacer cosas que no tocan. Truco número 6, invierte dinero en tu listing. Yo me acuerdo cuando empecé que hacía las fotos yo, o sea, me compré una caja de estas negras que puedes utilizar en tu casa con el móvil para hacer las fotos, pero realmente eso me parece un error súper grande, porque realmente las fotos te quedan fatal, te quedan horribles. Yo me acuerdo, mis fotos al principio eran feísimas, y realmente si empiezas a invertir en agencias o en fotógrafos buenos, en gastar dinero realmente en poner bonito tu listing, y todo va a ser más fácil, porque si tu conversión aumenta, tu PPC va a funcionar mejor, tus márgenes van a ir súper bien, vas a tener más dinero para reinvertir. Es una rueda que va a hacer que todo funcione mejor. Entonces, por favor, invierte muchísimo dinero, todo el que haga falta en tu listing. O sea, sé que es jodido al principio porque no solemos tener tanta liquidez, pero si hay que gastar dinero en algo, si hay que invertir dinero en algo, que sea en las imágenes de tu listing. Truco número 7, envía directamente a los almacenes de Amazon. Veo un montón de gente que envía directamente su producto a su casa o utiliza un 3PL, un almacén externo y todo esto. Me parece un error bastante grande. Lo que pasa con esto es que pierdes bastante dinero, pierdes bastante tiempo. O sea, estos almacenes son bastante caros generalmente, sobre todo en Estados Unidos, y al final es un montón de tiempo que tardas en que hagan todo, comunicarte con ellos. O sea, no me parece que merezca la pena. Simplemente lo que puedes hacer es mandarlo directamente a los almacenes de Amazon desde China. Yo lo hago así y ahorras un montón, tus márgenes van a ser mucho mejor, tu profit, todo va a funcionar mejor, vas a tener más tiempo, o sea, vas a tardar menos en total desde que sale el envío de China hasta que llega a Amazon, que si tuvieras que mandarlo a un almacén, y todo va a ser como más dinámico. Punto número 8, utiliza AGL. ¿Qué es AGL? Pues AGL es Amazon Global Logistics, y bueno, esto es un transitario que creó Amazon como hace ya 2 años. Lo he venido usando como en los últimos 2 años y la verdad que me ha funcionado súper bien. Tiene precios súper económicos, sobre todo para Europa y UK, y la verdad que funciona muy bien. O sea, directamente contratas el envío a través de Seller Central y es súper cómodo porque ellos se ponen en contacto con el supplier y directamente lo envían a Amazon. No hay que paletizar la mercancía, no hay que hacer nada, y la verdad que los precios para Europa son bastante competitivos. Entonces te lo recomiendo muchísimo. Truco número 9 y último truco ya, ten expectativas realistas. O sea, veo un montón de gente que se quiere hacer rico de la noche a la mañana con Amazon, se cree que en 2 meses ya va a ser millonario, que va a lanzar un producto y ya esto va a ser una locura, y es completamente falso. O sea, al final Amazon es un negocio bastante jodido y realmente yo me acuerdo que tardé 1 o 2 años en sacar dinero de la empresa. O sea, me acuerdo que todo al principio lo reinvertía porque ibas creciendo, entonces necesitas un montón de liquidez, ir metiendo, hacer pedidos nuevos, cada vez las cantidades son mayores, entonces realmente no tienes dinero para sacar para ti, para disfrutar, hasta que ya llegas a un nivel bastante bueno. Yo diría como hasta que llegas a facturar 1 millón. Ten expectativas realistas. Si tienes un trabajo, no te recomendaría que dejaras el trabajo hasta que tuvieras un ingreso bastante alto con Amazon, y sobre todo no pienses que esto es fácil porque es bastante difícil, requiere muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo, y sobre todo obsesionarte día y noche con este negocio, porque si no es muy difícil llegar lejos. Así que nada, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado un montón. Si te ha gustado me encantaría que te suscribieras, y bueno, me puedes dejar en los comentarios ideas de vídeo que te gustaría que hiciera, temas de los que te gustaría que hablara, y nada, nos vemos en el siguiente.